¿Qué tan inclusiva es realmente la educación en Colombia? Aunque las leyes han avanzado, muchas personas trans aún enfrentan discriminación en las aulas. En este video exploraremos contextos, teorías y escucharemos diversas voces para entender cómo la educación aborda esta temática. La educación ha sido vista históricamente como un espacio neutral, pero no es. Desde la teoría funcionalista, autores como lo son Emily Durkheim y Taco Parsons plantearon que la escuela cumple con funciones esenciales para así mantener el orden social, integrar a las personas en roles y valores comunes. Pero esto tiene un gran problema. Cuando se privilegian ciertos valores tradicionales como el binario, hombre y mujer, las personas trans quedan marginadas, no encajan en los moldes establecidos y son vistas como una anomalía dentro del sistema. Considero que la forma en que percibimos el mundo definitivamente ha cambiado. Yo particularmente he cambiado la forma de enseñar producto de esa evolución del lenguaje que nos permite modificar la percepción de la realidad y crear los cambios y ajustes necesarios para generar una armonía con la sociedad. El enfoque que mencionas, por supuesto que está vigente, pero cada docente lo plantea de forma particular en su método de enseñanza. Hay un dicho en francés que dice «Les habitudes sont l'habitude», que significa que los hábitos son difíciles de romper y de cambiar. La represión de las diversidades de género no es nueva. Con la expansión del cristianismo se impulsó una visión binaria del sexo, basada solamente en lo biológico, sin distinguir entre cuerpo e identidad. En el siglo XIX, la sexología intentó clasificar la sexualidad desde una perspectiva médica, aunque patologizó muchas identidades, también permitió distinguir entre el sexo biológico y el género. Magnus Hirschfeld fue un pionero en hablar de personas trans, aunque en su época las llamó transvestistas. Es hacer una educación más inclusiva, que no discrimine tanto por la orientación sexual o la identidad que esta persona tenga, sino que vea el ser humano y el estudiante como un todo y sobre todo como una mente en bruto que permite, como de tipo hoja en blanco, que permite escribir sobre ella y trazar a través de la educación los mejores conocimientos para que esta persona se motive, siga estudiando y siga más adelante, ya que con la educación y una buena educación se pueden eliminar todas esas barreras que pudieran presentarse a lo largo de los enfoques más tradicionalistas. Ya en el siglo XX, especialmente desde los años 60, surgieron movimientos sociales que transformaron así esta visión. Se empezó a hablar de transgénero, de personas no binarias y de género con una vivencia personal. Hablar de inclusión hoy requiere entender que no todas las personas trans viven la misma realidad. Crenshaw nos habló de la interseccionalidad, la forma en que género, raza, clase social o discapacidad se cruzan y generan exclusiones únicas. Y no solo es a las personas trans a las que las escuelas en la actualidad deben integrar, también debemos integrar para de verdad ser inclusivos a las personas con discapacidades visuales, con discapacidades físicas, para que se vuelva un entorno de enriquecimiento y de aprendizaje mutuo, porque pues no solo las personas de la comunidad LGBTI son las que sufren de discriminación, sino también las otras personas, que se vuelva un entorno multicultural, transcultural y sobre todo con mucha diversidad de género, mucha diversidad de múltiples capacidades y también de raza, para que los entornos estudiantiles y académicos permitan identificar y adaptar al ser humano desde lo que vale en su interior, lo que es su conocimiento, su psiquis, y no por lo que demuestra o lo que es en su físico. El DANE también propone el enfoque diferencial como una herramienta para así diseñar acciones educativas ajustadas a estas realidades. Esto implica adaptar currículos, capacitar docentes y crear espacios seguros. El DANE también propone... Una de las formas más comunes de discriminación en las escuelas es la violencia simbólica, invisibilización, negación del nombre identitario, usos forzados de uniformes binarios. Bueno, sí, todo ese tipo de violencia es muy común, la verdad. Sí, y cómo se responde, simplemente se deja pasar. Es lo que se ha acostumbrado ignorar, o a veces que simplemente son chistes. Presencian muchos actos de acoso o discriminación, y muchas veces como que los directivos son apartar y dar un proceso, igual como si fuera una pelea o cualquier línea. Estas situaciones no son menores según el DANE. El 70% de las personas trans han sido discriminadas en espacios educativos y la tasa de deserción de esta población supera el 18%. Sí, he visto que muchas veces sí se tiende como a la burla, de cierta manera sí se ve más como ese peligro, esa vulnerabilidad como persona trans. Pero sí es una realidad que al menos aquí en Colombia las personas trans sí están muy vulneradas y muchas veces se les excluye del sistema educativo en cuanto a, por ejemplo, digamos docentes, de pronto como que sí se vive la confusión pero religiosa, y cuando la institución es religiosa es muy complicado que se hable de este tipo de cosas y que se cubran este tipo de necesidades. Colombia ha tenido avances legales importantes. La Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 obligan a los colegios a tener manuales inclusivos y protocolos contra la discriminación.
Siempre que hay un cambio cultural o en un paradigma social o en un imaginario social, nosotros nos vemos abocados a hacer una transformación en el currículo, ¿sí? Como institución. Y en ese sentido, no podemos ser tan determinantes para decir si lo cumple o no cierta institución, sino más bien si se están haciendo los esfuerzos, si se está haciendo la reflexión pertinente para llevar a cabo pues, lo que nos pida la ley y lo que exija los cambios culturales de cada sociedad. En ese caso, específicamente, yo considero que las instituciones en general, incluyendo por supuesto la Gran Colombia, sí están haciendo un trabajo, por lo menos un llamado a la reflexión para que comencemos a trabajar la inclusión, la diversidad y aceptar los diferentes, no solo puntos de vista, sino las configuraciones o construcciones de sexo y de género en la comunidad académica. Finalmente, estos protocolos existen. Creo que la falencia está más en la divulgación de estos protocolos en la comunidad académica. Es decir, nosotros desconocemos puntualmente el protocolo porque nos falta como que nos convoquen como profesores, como estudiantes, como administrativos, para que se nos aclaren cuáles son las vías que se deben tomar. De hecho, en caso de que sucedan casos de discriminación, Casos como el de Sergio Urrego mostraron el costo de no actuar a tiempo. Después de su muerte, la Corte Constitucional ordenó garantizar manuales de convivencia inclusivos, pero muchas instituciones siguen esperando a que ocurra una tragedia para reaccionar. Hoy más que nunca se manejan niveles de inclusión y campañas anti-bullying en contra del acoso escolar y la discriminación. El problema no se erradica, todo es cierto, pero el manejo que se le da hoy en día a la situación se ha atendido al nivel del problema. La inclusión no puede ser reactiva, debe ser parte del ADN de la educación. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que es más que todo que se hable del tema, porque siento que la discriminación parte en base a la desinformación. Y nosotros como humanidad siempre le tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos de qué es. Entonces creo que la mejor manera para, de cierta manera, enfrentar esa discriminación es hablar del tema. Hay muchas cosas que la gente no sabe y sí siento que debería saberse porque pues al fin de cuentas siempre vamos a estar en la sociedad. Además, como propone el DANE, es clave usar lenguaje inclusivo, respetar la confidencialidad y recopilar datos que visibilicen estas realidades trans. Solo así sabremos qué debemos cambiar. Justo de mi secundaria, por así decirlo, pues cambié varias veces de colegio y las instituciones ninguna toma medidas al respecto de eso. No hay orientación, no hay actividades, no hay como unas guías. No es una formación concreta, sino más como de concientización y esperando que esto dé algún fruto, no lo hagan directamente. La inclusión de personas trans no es un favor, es un derecho. Las escuelas deben ser lugares donde todas las personas puedan aprender, crecer y ser quienes son. Y por eso no basta con hablar de tolerancia. Se necesita transformación estructural y cultural. He tenido la oportunidad personalmente de trabajar con estudiantes con esta condición, pero lo llamo así, ese es el nombre tal cual, es una condición. Existen políticas públicas de educación que fomentan el respeto por la diversidad, la tolerancia y la aceptación. Ya están establecidas, las leyes ya están hechas, ya están escritas dentro del marco constitucional. El decreto 1965, que tú lo mencionaste en una pregunta, la ley 2216 de inclusión del 2022, pero lo que hace falta, insisto, en nuestra sociedad es cultura ciudadana, que lo primero que hay que hacer es dejar de pretender que las personas con preferencias sexuales diferentes o transexuales son especiales, como ya lo nombré. Se deben formar en el respeto, por supuesto que sí, pero que cada individuo asuma su rol en la sociedad, cumpliendo con los deberes que todos los ciudadanos cumplen. Ser productivo, disfrutar de sus derechos, pero también cumplir con sus deberes. Considero que la mejor manera de inclusión o de incluirlos es tratarlos por igual.